Bueno, celebramos hoy la fiesta de la dedicación del templo de San Juan de Letrán, en Roma. La catedral de Roma no es la Basílica de San Pedro. La catedral de Roma es la iglesia del Salvador, llamada San Juan de Letrán. ¿Sabían eso? Bueno, siempre es bueno enterarse antes de morir de algunas cosas. No sé cuándo se van a morir ni cuándo me voy a morir yo, pero antes de morir nos estamos enterando de algunas cosas. ¿De acuerdo? Así que una basílica dedicada en el siglo, si no me equivoco, principios del siglo V, o sea, en el año 400, ¿sí? El lugar donde residieron los papas durante casi 1000 años, en donde hubo muchos de los concilios ecuménicos. Así que realmente en Roma hay 4 grandes basílicas. Esta, la de San Juan de Letrán, la de San Pedro, sobre la tumba de Pedro, la de San Pablo, sobre la tumba de Pablo, y Santa María, la Basílica de Santa María, también llamada Santa María la Mayor, cerca de Roma Termini, por las dudas, cerquita del tren, ahí bajan de Roma Termini, caminan hacia la izquierda unas 6 cuadras. No nos vamos a perder. En Santa María la Mayor. Puede ser. Tanto no sé. Así que esas son las 4 grandes basílicas de la ciudad de Roma, históricas. El Papa Francisco, generalmente antes de hacer alguna peregrinación o un viaje apostólico, va a la Basílica de Santa María la Mayor a poner en manos de la Virgen el viaje apostólico que está por realizar, el éxito de ese viaje, etcétera, etcétera. Digo, para que ustedes más o menos también lo sepan antes de morir. Gracias, Padre, gracias. Muy bien, voy a hablar del Evangelio, ¿sí? Un Evangelio que se utiliza frecuentemente en las misas de la dedicación de un templo, que es la purificación del templo de Jerusalén, según la versión de San Juan. A diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que narran el episodio de la purificación del templo, o también llamado la expulsión de los vendedores del templo, hacia el final del Evangelio, el Evangelio de Juan narra este episodio al principio, en el capítulo 2, apenas empezó el ministerio de Jesús. Jesús va a Jerusalén en torno a la fiesta de Pascua, encuentra a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas en el templo y a los cambistas, hace un látigo, echa todo, desparrama las monedas de los cambistas y a los vendedores de palomas les dice: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Está la idea de la casa de mi padre, una casa de comercio. Este episodio de Jesús tiene 3 niveles. El evangelista Juan interpreta el episodio en 3 niveles diferentes. 4 si contamos el relato de lo que sucedió. Pero me voy a dedicar a los 3 niveles simbólicos, a los 3 niveles sacramentales de este episodio de la purificación del templo. El primer nivel aparece en las palabras de Jesús: saquen esto de acá y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. De alguna manera uno podría decir que el primer nivel es un nivel institucional, es un nivel de salvaguarda de la identidad de las instituciones. La institución del templo es una casa de oración, es la casa de Dios, y determinadas personas están tergiversando su sentido, constituyendo a la casa de Dios en una casa de comercio. Es una corrupción de la significación del templo.
convertir la casa de Dios en una casa de comercio. Los otros evangelios hablan, no dicen casa de comercio, hablan de cueva de ladrones. No hagan de la casa de mi Padre una cueva de ladrones, peor todavía. Pero acá fíjense, no dice cueva de ladrones, sino casa de comercio. Que yo sepa, comerciar no es una actividad ilícita, ¿o sí? Ladrón, sí. Ahí sí estamos en una actividad ilícita. Acá estamos en una actividad lícita. Por eso es más grave, porque Jesús salvaguarda el significado profundo del templo, incluso de un acto de comercio lícito, e incluso de un acto de comercio que tenía como finalidad proveer a los sacrificios que se realizaban en el templo. Se habla de los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, o sea, de los animales que se sacrificaban en el templo. Se habla de las monedas de los cambistas, es decir, de las monedas que había que cambiar para poder adquirir dichos animales. Pero en la mente de Jesús, una casa de comercio es una corrupción del significado espiritual del templo. Y uno acá podría decir una invitación constante a nosotros como casa de Dios a lo largo de la historia. ¿Convertimos nosotros la casa de Dios en una casa de comercio? ¿Comerciamos con la fe y con la necesidad espiritual de la gente? Digo, tal vez muchos hacen así, no, pero atención, esto ha ocurrido a lo largo de la historia del cristianismo y por lo tanto esta afirmación de Jesús, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio, es una afirmación que nos vincula eternamente mientras dure nuestra peregrinación. Ese es el primer significado de este hecho. El hecho es la expulsión de los vendedores del templo. Primer significado, salvaguardar la institución de las tergiversaciones o de las corrupciones que pudo haber ido adquiriendo. Segundo sentido, los discípulos recordaron: el celo de tu casa me consume. Es otra cita del Antiguo Testamento. Casa de comercio versus casa de mi Padre, hay una referencia implícita al Antiguo Testamento. Acá hay otra. Un salmo literal: el celo de tu casa me consume. Los discípulos recordaron. Aquí el evangelista pone en la mente de los discípulos, un recuerdo. Y nosotros podríamos decir, el Espíritu Santo puso en la mente de los discípulos un recuerdo. Un recuerdo que tiene que ver con la casa y que tiene que ver con el celo. Un salmista, muchos siglos antes, había dicho: el celo de tu casa me consume. O sea, la pasión, el amor. De hecho, ¿qué se nos está diciendo a través de esta cita del Antiguo Testamento? Se nos está diciendo que Jesús no solo está salvaguardando de la corrupción la institución religiosa del templo, está obrando con un celo de amor por la institución. No solo salva, muestra amor. Y uno podría decir, estamos llamados nosotros a salvaguardar la iglesia, pero también a vivir un amor apasionado por la iglesia y por Dios y por las almas, con un santo celo, no con un celo enfermizo, por supuesto, con un santo celo, el celo de Jesús. Y hay un tercer nivel, una tercera interpretación
simbólica del gesto de Jesús, le preguntan los judíos, ¿qué señal haces para obrar así? Y Jesús respondió de una manera también un tanto enigmática: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a edificar. Han sido necesarios 46 años para edificar este templo y tú lo vas a reedificar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Y ahí por segunda vez el evangelista habla de recordar. Los discípulos, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había pronunciado. Fíjense, el gesto de Jesús es también un símbolo de su resurrección. El templo de su propio cuerpo habría de ser profanado, como ellos profanaban el templo de Jerusalén, convirtiéndolo en una casa de comercio. Habrá sido despreciado y no tratado con un celo amoroso, como él trataba a la institución religiosa. Habrá sido por fin muerto, sepultado. Pero en 3 días Dios lo levantará, no en 46 años, sino solo en 3 días. No en un tiempo tan largo y a través de un esfuerzo tan costoso, sino a través del don de Dios que da la vida. Por eso fíjense, ¿qué es la iglesia? Y la iglesia también es aquella que es tal vez a veces mancillada y profanada, tanto por el afuera como muchas veces, y lamentablemente por el adentro. Pero Dios promete, a posteriori de su muerte, y ahí entra la muerte individual, ahí entra también las muertes que acompañan la historia de la iglesia, pero Dios promete la resurrección. Por eso, celebrar hoy la Basílica de San Juan de Letrán no es simplemente celebrar un ritual que se realizó hace 1700 años, o 1400 o 1600 años. Es celebrar a Dios y es celebrar a la iglesia, que es el pueblo de Dios, en su peregrinar. A veces profanada y convertida en casa de comercio, pero corregida constantemente por Jesucristo. A veces tratada con desprecio y no con el celo santo con el cual Jesús indefectiblemente la trata. A veces, en tercer lugar, sometida a tantas muertes, pero con la esperanza de que Dios la habrá de resucitar, como resucitó al primogénito de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor.